No llame a la policía, escúcheme primero. Usted necesita entender. Si usted me entrega ahora, sin saber el por qué, condenará a mi nieta al infierno del que yo la saqué. Dicen en los periódicos antiguos que fue el corazón. Un infarto fulminante después de la cena, dijo el médico. Y no mintió. El corazón de Alberto se detuvo. Pero se detuvo porque yo quise que se detuviera. Se detuvo porque le serví la muerte en su plato favorito, cubierta de salsa espesa y vino tinto. Lo vi comer, padre, lo vi masticar, y le juro por la Virgen Santísima que nos está mirando. No sentí odio, sentí paz. Una paz fría, blanca, inmensa. ¿Eso me convierte en un monstruo o me convierte en la espada que Dios se olvidó de usar? Dígame, padre. Antes de que le cuente cómo el diablo entró en mi casa con traje de domingo, ¿usted cree que hay pecados que salvan? Hijo mío, o hija mía que estás escuchando esta confesión, antes de que yo abra las puertas del pasado, necesito saber si tengo fuerzas para continuar. Dime, ¿desde qué ciudad me estás prestando tus oídos? Saber que no estoy sola en esta oscuridad me da valor. Yo no siempre fui esta vieja asesina, padre. Antes, mucho antes de que el olor a miedo impregnara las paredes de mi casa, yo olía a vainilla y a lavanda. Era Elena, la hija del panadero. ¿Se acuerda de la panadería vieja en la esquina de la plaza? Esa era mi vida. Mis sueños eran pequeños, padre, tan pequeños que cabían en un bolsillo del delantal. Yo solo quería una casa con ventanas grandes, un marido que llegara cansado del trabajo para comer mi guiso y niños corriendo por el pasillo. Yo hablaba con Dios mientras cocinaba. Le decía, Señor, pon un poco de tu amor en esta masa. Y la gente decía que mi comida tenía un sabor especial. Yo creía que era mi vocación, servir a través del sabor. Era inocente, tonta quizás. Creía que si uno era bueno, la vida le devolvía bondad. Y entonces apareció Alberto. Fue en la fiesta de San Juan. Él no era como los muchachos del pueblo que bebían y gritaban. No. Alberto vestía camisa planchada, olía a loción de afeitar y a madera limpia. Tenía esa voz grave, segura, la voz de un hombre que sabe a dónde va. Cuando me miró, no me sentí desnuda, como con los otros. Me sentí elegida. Elena, me dijo, una mujer como tú merece un altar, no una cocina. ¿Cómo caí, padre? Me casé con él vestida de blanco, con el orgullo inflándome el pecho. Me convertí en la señora de Alberto. Él era el pilar de la comunidad, el hombre que leía las lecturas en la misa de gallo. Yo pensaba que Dios me había mandado un príncipe. La casa que compramos era hermosa. Las cortinas eran nuevas. Todo brillaba. Tuvimos a Clara, mi hija, mi pobre Clara. Cuando ella nació, yo sentí que mi corazón se expandía tanto que iba a explotar. Era una muñequita frágil. Yo le prometí a la Virgen que Clara sería una princesa, que nunca tendría las manos ásperas de harina como yo. Tercero, hubo un solo día que debió haber sido mi aviso. Clara tenía apenas 2 años. Estaba llorando, un llanto de bebé, normal. Alberto estaba leyendo el periódico. Él no gritó. Él nunca gritaba al principio. Él solo bajó el periódico, se levantó despacio y tomó a la niña del brazo. No la tomó con cariño, padre. La apretó. Hubo un segundo eterno en que vi sus dedos hundirse en la carne suave de mi bebé. Y vi una frialdad en sus ojos que no era humana. Era como mirar a un pozo sin fondo. Clara chilló de dolor. Él la soltó enseguida y sonrió. Solo la estoy calmando, Elena. Eres demasiado blanda. Yo me tragué el miedo. Es solo un hombre tosco. Pensé, él nos quiere. Me obligué a olvidar esa mirada. Me obligué a enterrar ese instinto que me gritaba, ¡corre! Y años después, cuando nació Sofía, mi nieta, mi luz, mi vida, pensé que el pasado había quedado atrás. Sofía era perfecta, y yo juré que esta vez nadie la tocaría. Pero el mal no desaparece, padre. El mal es paciente. El mal espera a que te sientas segura para cerrar la puerta con llave y tirar la llave al río.
Todo empezó con la miel, padre, antes de llegar a la hiel. Si el diablo se presentara con cuernos y fuego, nadie le abriría la puerta. Él llega con flores, con trajes de lino y con promesas de una vida mejor. Alberto subió rápido en su trabajo, se convirtió en gerente, en el hombre de confianza del alcalde, en el tesorero de la cofradía. De repente, ya no éramos Elena y Alberto, éramos la familia ejemplar. Nos invitaban a todos los banquetes, nos sentaban en la primera fila de la iglesia y yo sentía que flotaba. Él me compraba vestidos de seda que yo nunca hubiera podido pagar, pero siempre los elegía él. Ese color te hace ver pálida, decía, o ese escote es de mujer vulgar, Elena, y tú eres la esposa de un hombre respetable. Y yo, tonta, yo asentía y le daba las gracias por cuidarme, por protegerme de mi propia ignorancia. Poco a poco, las paredes de nuestra casa se fueron haciendo más altas, aunque yo no veía los ladrillos. Empezó con las cuentas. No te preocupes por el dinero, querida. Esos son asuntos de hombres. Tú solo ocúpate de que la casa brille. Me quitó la carga de manejar el dinero y yo lo vi como un regalo, pero en realidad me estaba cortando las manos. Luego fueron mis padres y mis hermanas. Él decía que nos tenían envidia, que mi familia solo venía a gorronear, que no estaban a nuestra altura. Nosotros nos bastamos, Elena. El mundo de afuera es sucio. Y yo le creí. Dejé de visitar a mi madre los domingos para quedarme en casa planchando sus camisas, convencida de que ese sacrificio era amor. Estaba ciega, padre, ciega con los ojos abiertos, deslumbrada por la luz falsa de mi propia jaula de oro. El primer golpe no fue con la mano, fue con el silencio. Lo recuerdo como si fuera ayer, el olor a estofado llenando la cocina nueva. Nos sentamos a cenar y él probó los frijoles. Se detuvo. Dejó la cuchara sobre la mesa con una suavidad que me heló la sangre. No me miró. Se quedó mirando el plato fijamente, como si hubiera encontrado un insecto. Yo pregunté qué pasaba, con un nudo en la garganta. Él solo susurró. Te doy todo, Elena. Te doy una vida de reina. Y tú ni siquiera puedes recordar la sal. No gritó, padre. Fue peor. Empujó el plato con el dedo índice, despacio, centímetro a centímetro, hasta que llegó al borde de la mesa. Yo me quedé paralizada, rezando para que parara. Pero no paró. El plato cayó y se hizo añicos contra el suelo, manchando las baldosas blancas de salsa roja como si fuera sangre. Y ahí ocurrió el verdadero pecado, mi pecado. En lugar de indignarme, en lugar de gritar, me tiré al suelo. Me arrodillé entre los trozos de porcelana afilada y empecé a recoger la comida con las manos, llorando, pidiéndole perdón por ser tan descuidada, por ser tan mala esposa. Él se quedó sentado, bebiendo su vino, mirándome desde arriba, como quien mira a una mascota desobediente. Limpia bien, Elena, me dijo con esa voz tranquila. La suciedad atrae a las ratas. Esa noche dormí dándole la espalda, sintiendo que algo se había roto dentro de mí que ya no se podía pegar, pero cuando quise salir a la mañana siguiente para respirar aire fresco, busqué mis llaves en el cajón de la entrada y no estaban. Las guardé yo, me dijo él antes de irse al trabajo. Para que no las pierdas, eres muy distraída últimamente. Y al escuchar el cerrojo girar por fuera, entendí que ya no vivía en un hogar, vivía en una prisión de lujo. Usted conoce a los hombres de dos caras, padre, estoy segura. En la calle, Alberto era San Alberto. Se quitaba el sombrero ante las damas, daba limosnas generosas a los pobres, organizaba las rifas benéficas. Todo el mundo me decía, «Qué suerte tienes, mujer, qué hombre tan bueno». Pero esa bondad se quedaba en el felpudo de la entrada. En el momento en que él cruzaba el umbral de nuestra casa, la luz cambiaba. Era físico, padre. El aire se volvía denso, pesado. El olor de mi casa, que siempre fue de café recién colado y cera de abejas, empezó a cambiar. Él empezó a fumar dentro, tabaco negro y barato que se pegaba a las cortinas, a los muebles, a mi pelo.
Yo tosía, y él se reía soltando el humo en mi cara. «Es para que te acostumbres al olor de hombre», decía. Mi vida se convirtió en un reloj de terror. A las 6 de la tarde, cuando escuchaba el motor de su coche en la entrada, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El corazón se me disparaba como un pájaro atrapado. Las manos me empezaban a sudar frío y me faltaba el aire. Corría a revisar si los cojines estaban derechos, si la cena estaba caliente, si yo estaba presentable. Porque él llegaba buscando el error. Siempre buscaba la mancha invisible. Se sentaba en su poltrona, se quitaba el cinturón de cuero. Ese sonido, padre, el sonido del cuero deslizándose de las presillas todavía me despierta por las noches. Y lo dejaba sobre la mesa, enrollado como una serpiente dormida. No me pegaba con él todavía, pero lo dejaba ahí, como una promesa. La humillación era su alimento diario. Empezó a atacar lo que yo veía en el espejo. «Estás vieja, Elena. Estás gorda. Nadie te querría si yo te dejara. Eres una inútil que solo sirve para fregar». Me hacía sentir pequeña, fea, un trasto viejo arrumbado en un rincón. Me quitó la voz. Yo, que siempre cantaba boleros mientras cocinaba, aprendí a guardar silencio. Aprendí a caminar de puntillas por mi propia casa para no molestarlo, para no existir. Hubo una noche, Dios, dame fuerzas para contarlo. Yo había pasado toda la tarde encerando el piso de madera del salón, de rodillas, frotando hasta que parecía un espejo. Estaba orgullosa. Cuando él llegó, entró con los zapatos sucios de barro, aunque teníamos un limpiabarros en la entrada. Caminó despacio hasta el centro del salón, encendió un cigarrillo, dio una calada larga y dejó caer la ceniza, gris y caliente, sobre mi piso brillante. Luego dejó caer la colilla y la aplastó con la suela del zapato, restregando el barro y el carbón en la madera. Se sentó y me miró. «Parece que te faltó un lugar, Elena», dijo sonriendo. «Límpialo, quiero ver si todavía sirves para algo». Y yo lo hice, padre. Me arrastré hasta sus pies, con las lágrimas nublándome la vista, y raspé la mugre de su zapato mientras él miraba su reloj, cronometrando cuánto tardaba su esclava en dejarle el mundo perfecto de nuevo. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado y yo vigilaba el techo en la oscuridad, recé, pero no recé pidiendo amor. Recé pidiendo paciencia para no ahogarlo con la almohada. Creía que era mi cruz, que Dios me estaba probando como a Job. Qué equivocada estaba, padre. Dios no manda demonios a las casas de sus hijos, los dejamos entrar nosotros. Si usted cree, padre, que el infierno es fuego y azufre, es porque nunca ha tenido que mendigar el pan en su propia mesa. El control de Alberto no se detuvo en las llaves de la puerta. Se extendió como una enredadera venenosa hasta el último rincón de mi existencia, empezando por lo que nos mantiene vivos: el dinero. Yo, que había administrado la panadería de mi padre, que sabía hacer rendir un saco de harina como si fuera el milagro de los panes y los peces, de repente me vi convertida en una limosnera. Él me confiscó todo. «Para que no gastes en tonterías», decía. Cada mañana, antes de irse, dejaba sobre la mesa de la cocina las monedas exactas para lo que él decidía que íbamos a comer. Ni un centavo más, ni un centavo menos. La vergüenza, padre, tiene un sabor metálico, como chupar una moneda vieja. Recuerdo estar parada frente al puesto de verduras de don Manuel, con la gente del pueblo pasando a mi lado, contando las monedas sudadas en mi mano y dándome cuenta de que no me alcanzaba para las papas. Tenía que pedir fiado. Yo, la esposa del gran gerente Alberto, tenía que bajar la cabeza y susurrar: «Anótemelo, por favor, se lo pago mañana». Y don Manuel me miraba con pena, esa pena que duele más que el desprecio. Y me ponía las papas en la bolsa sin decir nada. Pero lo peor era llegar a casa y tener que rendir cuentas. Alberto exigía los recibos de todo. Se ponía sus gafas de lectura, encendía la lámpara y revisaba centavo por centavo, buscando el error, buscando la mentira. «¿Dónde están los 10 centavos que sobran, Elena? ¿Te los gastaste en dulces? ¿Se los diste a tu familia de muertos de hambre?» Si las cuentas no cuadraban,
No había dinero al día siguiente. Y yo tenía que hacer sopa con agua y las sobras de ayer, tragándome las lágrimas para que no salaran el caldo. Me fue aislando. Cortó el teléfono. Interceptaba las cartas de mi madre y las quemaba antes de que yo pudiera leerlas, diciéndome meses después: «Tu familia te olvidó, Elena. Nadie escribe, nadie llama, solo me tienes a mí». Me prohibió ir a misa sola porque decía que yo iba a coquetear con el cura o a chismear con las viejas. Solo podía salir con él, agarrada de su brazo, sonriendo como una muñeca de cera mientras él saludaba a todos. Mi Clara no aguantó. Mi hija, con la rebeldía de la juventud ardiendo en las venas, se fue una noche de tormenta. Tenía 17 años y el cuerpo marcado por un accidente que nunca fue accidente. Se fue con un muchacho cualquiera, solo para huir de su padre. Me dejó sola en el búnker. Lloré su ausencia cada noche, besando la almohada de su cama vacía, hasta que años después, el destino, o tal vez la desgracia, me la devolvió en forma de noticia fúnebre y una niña de 7 años agarrada a una maleta. Sofía, mi nieta. Cuando vi esos ojos grandes y asustados, iguales a los míos, supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Pero Alberto la miró no como a una nieta, sino como a una nueva propiedad. Se quedará, dijo, pero se educará bajo mis reglas. Y entonces ocurrió lo que terminó de romperme por dentro. La escena que me quitó el alma. Fue un domingo. Yo estaba enseñándole a Sofía a hacer el pastel de carne de mi abuela. Estábamos riendo. La cocina olía a comino y alegría, un olor que Alberto odiaba porque no lo podía controlar. Él entró, vio la harina en la nariz de la niña, vio nuestra felicidad, y su cara se oscureció. Caminó hacia la mesa, tomó mi libro de recetas, un cuaderno viejo, de tapas de cuero gastado, donde mi madre y mi abuela habían escrito sus secretos con su propia letra, y lo levantó como si fuera basura contaminada. «Estás llenándole la cabeza de estupideces a la niña», dijo. «La estás convirtiendo en una sirvienta ignorante como tú». Le supliqué. Me arrodillé y le abracé las piernas. «Alberto, por favor, es lo único que me queda de mi madre. Llévate las joyas, llévate todo, pero el libro no». Él me empujó con el pie, suavemente, como quien aparta a un perro. Caminó hacia la chimenea del salón, donde el fuego estaba encendido. Sofía gritaba, escondida debajo de la mesa. Yo me arrastré detrás de él, pero llegué tarde. Lo vi lanzar el cuaderno al fuego. Vi cómo el cuero se retorcía con el calor, cómo las páginas amarillentas se ennegrecían y se convertían en ceniza, llevándose la letra de mi madre, los consejos de mi abuela, mi historia, mi identidad. Todo se quemó en segundos. Él se giró, con el reflejo de las llamas bailando en sus ojos, y dijo: «Ahora ya no tienes pasado, Elena, solo tienes el futuro que yo te dé». En ese momento, padre, algo murió en mi pecho. El miedo se convirtió en un desierto frío. Dejé de llorar. Me levanté, sacudí mi falda y fui a consolar a Sofía. Pero ya no era la misma Elena. La mujer que amaba a Dios seguía ahí, pero la mujer que respetaba a su marido se había quemado junto con ese libro. Llegó el día en que la desesperación superó al terror, padre. Usted sabe que incluso el animal más manso muerde cuando se ve acorralado. Yo no mordí, yo corrí. Fue una mañana de martes. Alberto había salido temprano para una reunión en la capital y, por un milagro, se olvidó de echar el cerrojo doble de la puerta trasera. Cuando escuché el clic del pestillo cediendo, sentí un vértigo tan fuerte que casi me desmayó. El aire de la calle me golpeó la cara como una bofetada de libertad. No lo pensé. Agarré mi bolso, sin dinero, sin documentos, solo con mi rosario, y corrí. Corrí con mis zapatos de estar por casa, con el pelo mal peinado, jadeando por las calles del pueblo que una vez fue mi hogar y que ahora me parecía territorio enemigo. Fui directo a la comisaría. Pensé, la ley me protegerá. Esto no es vida, esto es esclavitud.
Entré empujando la puerta de vidrio, temblando, sudando. El sargento Ramírez estaba detrás del mostrador, leyendo el periódico, con una taza de café en la mano. Ramírez, el mismo hombre que iba a comer asado a mi casa los domingos, el que se reía de los chistes de Alberto. Cuando me vio, no vio a una víctima. Vio a una mujer desquiciada. «Doña Elena», dijo, bajando el periódico lentamente. «¿Qué hace aquí así vestida? Parece que ha visto un fantasma». «Quiero denunciar a mi marido», dije. Mi voz sonó extraña, aguda, rota. «Me tiene prisionera. Me maltrata. No me deja vivir». Ramírez suspiró, esa clase de suspiro condescendiente que los hombres reservan para las mujeres histéricas. Se levantó, rodeó el mostrador y se acercó a mí. No sacó papel ni pluma. No me ofreció una silla. «A ver, doña Elena, ¿le pegó?» «No, no con la mano, pero...» «¿Tiene marcas? ¿Sangre? ¿Huesos rotos?» «Me mata por dentro, sargento. Me humilla, me quema mis cosas, me prohíbe hablar». Ramírez soltó una risita nerviosa y me puso una mano en el hombro. «Doña Elena, don Alberto es un santo. Todo el pueblo lo sabe. Él pagó la pintura de esta comisaría. Seguramente tuvieron una riña de marido y mujer. Usted está nerviosa, quizás es... la edad. Ya sabe, el cambio de vida de las mujeres les afecta la cabeza. Me sentí tan pequeña, padre, tan invisible». Salí de ahí arrastrándome y fui al dispensario médico. El doctor era nuevo, un joven. Pensé que él entendería. Le hablé de la ansiedad, del insomnio, del terror. Él me recetó valeriana. «Vaya a casa, señora, descanse. Su marido se preocupa mucho por usted, me lo ha dicho». Se lo había dicho. Alberto ya había tejido su red incluso ahí. Había preparado el terreno. Todos creían que yo era la loca frágil y él el ángel cuidador. Fui a la iglesia vieja, no a esta, a la capilla del barrio alto. Busqué al padre Anselmo, que Dios lo tenga en su gloria, aunque en ese momento no me sirvió de nada. Me confesé, le conté todo. ¿Y sabe qué me dijo? «Hija mía, el matrimonio es una cruz que hay que cargar hasta el final. Cristo no se bajó de la cruz, y tú no puedes abandonar tu hogar. Sé más sumisa, reza más, y verás cómo Él cambia. El amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta». Esa frase fue el último clavo de mi ataúd. El camino de regreso a casa fue el Vía Crucis. Caminaba lento, arrastrando los pies sobre los adoquines, sabiendo que no había refugio en la tierra ni en el cielo. La sociedad me había cerrado la puerta. La ley me había cerrado la puerta. La iglesia me había cerrado la puerta. Estaba sola, completamente sola en el mundo. Cuando doblé la esquina de mi calle, lo vi. Alberto estaba sentado en la mecedora del porche, con un vaso de limonada en la mano. No estaba enojado, no estaba buscándome, me estaba esperando. Sabía que yo volvería, sabía que no tenía a dónde ir. Cuando abrí la reja, él sonrió. Esa sonrisa, padre, esa sonrisa triunfal de quien sabe que es dueño de todo. «¿Disfrutaste el paseo, Elena?», preguntó suavemente mientras yo subía los escalones con la cabeza baja. «Ramírez me llamó. Dice que estás muy alterada, que necesitas reposo absoluto». Entré en la casa y él me siguió. Escuché el sonido de las llaves girando en la cerradura. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Luego fue a las ventanas y bajó las persianas metálicas. Clank, clank, clank. La casa quedó en penumbra. «A partir de ahora», dijo, poniéndose detrás de mí y susurrándome al oído, «no saldrás ni a la esquina. Si el mundo piensa que estás loca, Elena, entonces te trataré como a una loca». Y en esa oscuridad, supe que la próxima vez que saliera de esa casa, uno de los dos saldría en un ataúd. El tiempo en el infierno no pasa, padre, se arrastra. Los años empezaron a pesarme en la espalda, curvándome hacia la tierra, pero mientras yo me marchitaba, mi nieta florecía. Sofía, ay, mi Sofía, creció como una flor silvestre que rompe el cemento, hermosa, desafiante,
llena de luz a pesar de la sombra que vivía con nosotras. Cuando cumplió 13 años, su cuerpo de niña empezó a cambiar. Sus caderas se ensancharon, su pecho empezó a notarse bajo la blusa del uniforme, y su risa se volvió más grave. Para cualquier abuela, ver crecer a su nieta es una bendición. Para mí, fue el comienzo del terror puro, porque vi cómo cambiaban los ojos de Alberto. Usted sabe cómo mira un granjero a su ganado, calculando cuánto vale la carne, pero esto era peor. Alberto dejó de ser el abuelo severo que exigía silencio y se convirtió en el observador. Dejó de gritarle por dejar los juguetes tirados y empezó a buscar excusas para estar cerca de ella. Yo lo veía, padre. Lo veía desde la cocina mientras fingía lavar los platos, con el corazón golpeándome las costillas como un martillo. Lo veía sentarse en el sofá y llamarla. «Ven aquí, Sofía, ven a darle un beso a tu abuelo, que está muy cansado». Y cuando ella se acercaba, rígida como una tabla, él no la soltaba rápido, la abrazaba demasiado tiempo. Sus manos, esas manos grandes y cuidadas de hombre de negocios, se demoraban en su espalda, bajaban un poco más de lo necesario, acariciaban su cabello con una lentitud que me daba ganas de vomitar. No era nada que pudiera denunciar a la policía, no había violencia visible, era una suciedad sutil, un veneno invisible que solo nosotras dos sentíamos. Sofía lo sentía. Mi niña alegre dejó de sonreír. Empezó a caminar encorvada, como queriendo esconder su pecho, como pidiendo perdón por haberse convertido en mujer. Empezó a usar suéteres 2 tallas más grandes, incluso en verano, tapándose hasta el cuello. Se encerraba en su cuarto con llave apenas llegaba de la escuela. Y yo me convertí en un perro guardián. No podía dormir. Las noches se volvieron mi tormento. La casa crujía, padre. Cada sonido de la madera vieja me parecía un paso de él hacia el cuarto de ella. Empecé a hacer vigilias. Cuando Alberto se dormía, roncando con ese sonido gutural que hacía temblar las paredes, yo me levantaba. Sacaba una silla de madera dura al pasillo, justo entre la puerta de mi dormitorio y la de Sofía. Me sentaba allí, en la oscuridad total, con el rosario apretado en la mano hasta que las cuentas se me clavaban en la palma. No rezaba avemarías de paz, rezaba oraciones de guerra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Pasaba horas escuchando. A veces, la puerta de nuestro cuarto se abría. Yo contenía la respiración. Veía su sombra recortada en el umbral, enorme, oscura. Él daba un paso hacia el pasillo. Yo tosía, fuerte, seco. «Estoy aquí, Alberto. Estoy despierta. Necesito agua», decía yo desde la oscuridad. Él se quedaba quieto, como un lobo descubierto por el pastor. Gruñía algo ininteligible y volvía a la cama. Pero yo sabía que solo estaba probando las cercas. Estaba midiendo mi resistencia. La tensión se volvió insoportable en la mesa. Él ya no me miraba a mí, la vieja esposa gastada. Sus ojos estaban clavados en ella. «Estás muy rebelde, Sofía», decía mientras cortaba su carne, con ese cuchillo chirriando contra el plato. «En la escuela no te enseñan respeto. Quizás necesitas lecciones privadas. Quizás el abuelo tenga que enseñarte cómo debe comportarse una señorita en su despacho». El despacho. Esa habitación prohibida donde él guardaba sus libros y sus licores, y donde la puerta tenía un cerrojo por dentro. Cuando dijo eso, Sofía soltó el tenedor. El ruido metálico resonó en el comedor silencioso. Ella me miró. «Padre». Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, ojos de pánico absoluto. Y en esos ojos vi a mi hija Clara. Vi el mismo miedo que tenía Clara antes de huir. Entendí que la historia se estaba repitiendo, pero esta vez el final sería peor. Clara pudo correr. Sofía era demasiado joven, y Alberto era demasiado poderoso ahora. Él no la dejaría ir, la devoraría. Me di cuenta de que mi sacrificio no había servido de nada. Había aguantado los golpes al alma, la humillación, la pobreza, el aislamiento, pensando que así compraba la seguridad de mi familia. Pero el diablo no hace tratos, padre.
el diablo lo toma todo. Esa noche, sentada en mi silla de guardia en el pasillo frío, escuchando la lluvia golpear la ventana, sentí que Dios había abandonado esa casa hacía mucho tiempo. Si quería salvar a mi cordero del lobo, no podía esperar a que el cielo se abriera. Tenía que ser yo, la vieja inútil, la esposa muda. Yo tenía que ser la barrera, y sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que mis oraciones ya no bastaban. Hacía falta algo más fuerte que el incienso para detener a una bestia que ha olido sangre fresca. La gota que colmó el vaso no fue de agua, fue de sangre y vino barato. Fue el día que Sofía cumplió 15 años. En nuestra cultura, los 15 años son sagrados. Es el día en que la niña se presenta al mundo como mujer. Yo había soñado con hacerle un vestido rosa, con verla bailar el vals. Pero Alberto prohibió cualquier fiesta. Nada de gastos inútiles para alimentar la vanidad, dijo. Haremos una cena en familia, solo nosotros, como debe ser. Yo cociné su favorito, intentando poner un poco de alegría en la tristeza, pero el aire en la cocina estaba viciado, cargado de electricidad estática, como antes de una tormenta eléctrica. Alberto empezó a beber temprano. No el vino bueno que reservaba para las visitas, sino aguardiente. Se puso esa camisa blanca que le quedaba apretada en el cuello, y su cara estaba roja, brillante de sudor y alcohol. Se sentó a la cabecera, imperioso, y exigió que Sofía se sentara a su derecha, no enfrente. «Ven aquí, al lado de tu abuelo, que hoy es tu día», dijo con la voz pastosa. Sofía obedeció, temblando como una hoja. Durante la cena, él no paró de hablar de lo hermosa que estaba, de lo rápido que había crecido. Pero sus palabras eran sucias, padre. Tenían doble sentido. «Ya estás lista para madurar», decía, y me guiñaba el ojo a mí, burlándose de mi impotencia. Cuando terminamos de comer, Sofía se levantó rápido para recoger los platos, queriendo huir a la seguridad de la cocina. «Yo lo hago, abuela», dijo. Alberto se levantó también. «Te ayudo, mi niña. Una mujer hacendosa necesita un hombre que la guíe». Yo me quedé clavada en la silla un segundo, con el instinto gritándome «¡Peligro!». Escuché el ruido de los platos chocando en el fregadero, y luego un silencio terrible, y después el grito. «¡No, suéltame, abuela!». No caminé, padre, volé. Mis piernas viejas y doloridas se movieron con una fuerza que no era mía. Entré en la cocina y vi la escena que me perseguirá hasta el día de mi juicio final. Alberto tenía a Sofía acorralada contra la nevera. Con una mano le apretaba el brazo tan fuerte que sus dedos estaban blancos, y con la otra intentaba tocarle la cara, acercando su boca apestosa a alcohol a la mejilla de mi niña. Ella lloraba, intentando empujarlo, pero él era una montaña de fuerza bruta. «¡Déjala!», grité. Fue la primera vez en 40 años que alcé la voz en esa casa. Me lancé sobre él. No sé qué pensaba hacer. Soy una mujer pequeña, débil. Lo agarré de la camisa y tiré con todas mis fuerzas. Él se giró, sorprendido por mi osadía. Me miró con unos ojos inyectados en sangre, ojos que ya no reconocían a su esposa, solo a un estorbo. «¡Vieja maldita!», rugió. Levantó la mano y me dio un revés con el dorso de la mano cerrada. El golpe me dio en el pómulo. Sentí un estallido de luz blanca en mi cabeza, un zumbido agudo, y caí al suelo como un saco de papas. Me golpeé la cadera contra la pata de la mesa. El dolor fue agudo, punzante. Sofía gritó y trató de correr hacia mí, pero él la empujó hacia su cuarto. «Vete a tu cuarto y cierra la boca», le gritó. Sofía corrió, y escuché el portazo y el cerrojo. Alberto se quedó ahí, jadeando, mirándome en el suelo. Yo me toqué la cara y miré mis dedos. Sangre, mi sangre. Me había roto el labio. Sentí el sabor metálico en la boca, caliente y salado. Él se agachó, no para ayudarme. Me agarró del pelo, tirando mi cabeza hacia atrás para que lo mirara. «Te has vuelto loca, Elena», susurró, y su voz era más aterradora que sus gritos. «Has olvidado tu lugar. Mañana mismo voy a arreglar esto».
Sofía se irá al internado de las monjas del Socorro. Es el lugar para chicas descarriadas. Allí aprenderá disciplina de verdad. Y tú te vas a quedar aquí encerrada hasta que te pudras. Nadie te va a creer. Nadie te va a buscar. Vas a morir sola en esta casa. Me soltó la cabeza, que golpeó contra el suelo, se levantó, se sirvió otro trago directamente de la botella y se fue a nuestro dormitorio, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar los cuadros de los santos en las paredes. Me quedé allí, tirada en el suelo frío de la cocina, con el dolor palpitando en mi cara y en mi cadera. Pero, padre, algo extraño sucedió. Mientras escuchaba sus pasos alejarse, el miedo desapareció. Se evaporó. Miré la imagen de la Virgen de los Dolores que tenía colgada sobre la alacena. Siempre le había rezado pidiendo consuelo, pero esa noche, con la sangre en la boca, no le pedí consuelo. La miré a los ojos pintados y sentí que ella me entendía. Sentí que ella, como madre, haría lo mismo. Me limpié la sangre con la manga del vestido. Me levanté despacio, ignorando el dolor de mis huesos. Fui hasta el fregadero y me lavé la cara con agua fría. Al levantar la vista y verme en el reflejo oscuro de la ventana, no vi a Elena la víctima. Vi a alguien más. Vi a una madre que acababa de recibir una sentencia de muerte para su cría. «Internado», había dicho él. Yo sabía lo que pasaba en esos lugares. Él la iba a destruir para siempre. La iba a alejar de mí para poder controlarla sin testigos. «No», dije en voz alta a la cocina vacía. «Mañana no habrá internado. Mañana no habrá miedo». La decisión no fue caliente, padre. No fue un arrebato de furia. Fue fría. Fue sólida como una piedra. Fue la certeza absoluta de que solo uno de nosotros vería la puesta de sol del día siguiente. Y por la vida de mi niña, le juré a Dios que no sería él. Eran las 3 de la madrugada, padre. La hora del diablo, dicen algunos, o la hora en que Dios guarda silencio para ver qué hacen sus hijos en la oscuridad. La casa estaba sumergida en esa quietud engañosa de los hospitales y los cementerios. Fuera, la lluvia había parado, dejando solo el goteo rítmico, casi hipnótico, del agua cayendo del canalón roto sobre las piedras del jardín. Dentro, el único sonido era el ronquido de Alberto. Un ronquido profundo, gutural, irregular, que retumbaba desde el dormitorio principal, atravesaba el pasillo y se metía en mis oídos como el gruñido de una bestia satisfecha después de la caza. Ese sonido, que durante 40 años había sido la banda sonora de mi insomnio, esa noche sonaba diferente. Ya no era el ruido de un esposo durmiendo, era el sonido de un reloj de cuenta regresiva. Yo estaba sentada en la cocina, en la misma silla donde horas antes él me había sentenciado a muerte en vida. No encendí la luz. La luna llena entraba por la ventana, bañando los azulejos y la mesa de fórmica con una luz azulada, espectral. Me dolía la cara donde él me había golpeado. Sentía el latido caliente bajo la piel del pómulo. Pero, extrañamente, el dolor físico me parecía lejano, como si le estuviera pasando a otra mujer, a una Elena antigua que ya no existía. Mi mente, padre, mi mente estaba flotando en un lugar de claridad absoluta, un lugar frío y sin viento donde no existía el miedo, solo la lógica implacable de la supervivencia. Empecé a tener una conversación con el cielo, pero no fue una oración. Fue un ultimátum. Miré al crucifijo de madera que colgaba sobre la puerta, ese Cristo pálido y flaco que había visto todas mis lágrimas, todas mis humillaciones, cada plato roto, cada grito ahogado. Le hablé sin mover los labios, desde las entrañas. Señor, tú has visto. Tú viste cómo trató a mi Clara. Tú viste cómo me ha tratado a mí. Y ahora, tú has visto lo que quiere hacerle a Sofía. He rezado, Señor. He gastado mis rodillas en la piedra. He encendido velas hasta quedarme sin dinero. He ofrecido mi sufrimiento como penitencia. Pero tú no has bajado. Tú no has detenido su mano. Tú no has cerrado su boca. Si tú no vas a ser su juez en esta tierra, entonces tengo que serlo yo.
si tú no vas a enviar a un ángel con una espada de fuego para proteger a la inocente, entonces tendré que convertirme yo en el demonio que la salve. Me levanté. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre el piso frío. Me sentía ligera, como un fantasma en mi propia casa. Caminé hacia el cajón de los cubiertos. Lo abrí despacio, cuidando que el metal no chocara. Mis dedos rozaron el mango frío del cuchillo de carne, ese cuchillo largo y afilado que yo mantenía impecable. Lo saqué. La hoja brilló a la luz de la luna. Me imaginé caminando hacia el dormitorio, parándome sobre él y clavando el acero en su pecho. Sería rápido, sería justo, ojo por ojo. Pero entonces mi mano tembló. No por piedad, padre, sino por pragmatismo. La sangre. Habría mucha sangre. Sangre en las sábanas, sangre en el suelo, sangre en mis manos. Sofía podría despertar con los gritos. ¿Cómo le explicaría a una niña que su abuela estaba cubierta de rojo? ¿Cómo limpiaría el desastre antes de que llegara la policía? Y yo no tenía la fuerza de un hombre. ¿Y si él despertaba? ¿Y si me agarraba la muñeca? Él era fuerte, mucho más fuerte que yo. Si fallaba, él nos mataría a las dos esa misma noche. No. La violencia bruta era el lenguaje de los hombres, el lenguaje de Alberto. Yo necesitaba un arma de mujer, silenciosa, limpia, doméstica. Dejé el cuchillo en su lugar, con cuidado, como quien deja a un bebé en la cuna. Caminé por la casa, buscando. Pasé por el cuarto de costura. Las tijeras. No. Pasé por el cuarto de herramientas. El martillo. No. Demasiado ruido. Demasiado odio visible. Necesitaba que pareciera natural. Necesitaba que la muerte entrara en él sin que él se diera cuenta, como un ladrón en la noche, tal como él había entrado en nuestras vidas. Y entonces lo recordé. Fue como si alguien encendiera una cerilla en mi memoria oscura. El sótano. Hacía 2 meses, habíamos tenido una plaga de ratas en el sótano. Alberto, furioso porque los roedores habían mordido unas cajas de sus preciados vinos, había ido a la ciudad y había vuelto con un frasco pequeño de vidrio oscuro. «Esto acabará con ellas», había dicho con esa sonrisa cruel. «Es arsénico puro, o algo peor. Basta una pizca para que se les revienten las tripas. Es infalible». Recordé dónde lo había puesto. En el estante alto, detrás de las latas de pintura vieja, para que la inútil de la gata no se envenene, dijo, refiriéndose a nuestra mascota. La ironía, padre, era tan pesada que casi me hizo reír en la oscuridad. Él mismo había traído la muerte a casa. Él había comprado su propio final, pensando que era para las ratas. Y en cierto modo, tenía razón. Él siempre nos había tratado como alimañas, como seres inferiores que vivían de sus sobras. Era justicia poética que él muriera por el mismo veneno que usaba para exterminar lo que le molestaba. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia el jardín. Las sombras de los árboles parecían brazos largos intentando agarrarme. Sabía lo que significaba esto. Sabía que cruzar esa línea significaba condenar mi alma eterna. Si yo hacía esto, ya no habría cielo para mí. No habría reencuentro con mis padres. Habría fuego. Habría oscuridad eterna. Pero entonces pensé en Sofía. Pensé en ella durmiendo en su cuarto, con la inocencia todavía intacta, pero con la amenaza de ese internado colgando sobre su cabeza como una guillotina. Si mi condenación era el precio de su salvación, entonces era un precio barato. Te cambio mi alma por la de ella, susurré al vacío. Acepto el infierno, Señor. Acepto arder por toda la eternidad, si ella puede vivir en paz bajo el sol. En ese momento, Padre, sentí que algo se rompía definitivamente en mi pecho. El cordón que me ataba al temor de Dios se soltó. Ya no era una sierva del Señor, era una madre loba, y las lobas no tienen moral, tienen dientes. Me di la vuelta y miré hacia la puerta del sótano. La oscuridad que subía de allí abajo ya no me asustaba. Me estaba invitando. Bajé las escaleras del sótano sin encender la luz.
guiándome por la memoria de mis pies y por el leve resplandor que bajaba desde la cocina. El aire allí abajo era húmedo, pesado, con ese olor inconfundible a tierra mojada, moho y cosas olvidadas. Cada escalón de madera crujía bajo mi peso, un gemido seco que me hacía detener el corazón por un segundo, esperando escuchar el ronquido de arriba detenerse. Pero el ritmo de la bestia seguía constante. El sótano era el reino de Alberto, donde guardaba sus vinos, sus herramientas y todo lo que no quería que yo tocara. Me sentí una intrusa, una profanadora de tumbas. Mis manos tantearon en la oscuridad hasta encontrar el estante de metal oxidado al fondo, detrás de la caldera vieja. Mis dedos rozaron latas de pintura pegajosas, trapos endurecidos por el aceite, hasta que tocaron el frío del vidrio. El frasco. Era pequeño, pesado para su tamaño. Lo apreté contra mi pecho como si fuera una reliquia sagrada. Sentí una vibración eléctrica recorriéndome los brazos. Tenía la muerte en la palma de mi mano. Subí las escaleras despacio, contando cada paso, rezando al revés para que la madera no me delatara. De vuelta en la cocina, con la luz de la luna como única testigo, examiné el frasco. Tenía una etiqueta vieja con una calavera y unas letras rojas medio borradas. Peligro. Veneno potente. Abrí la tapa con cuidado. El olor era químico, acre, pero sutil. Dentro había unos gránulos grises, irregulares, como sal sucia o grava fina. No podía dárselo así. Él lo notaría. Sentiría la textura arenosa en la lengua y escupiría. Alberto era un hombre de paladar exigente. Notaba si la salsa tenía una pizca de orégano de más. Tenía que ser imperceptible. Tenía que desaparecer. Saqué mi mortero de piedra, el que usaba para moler pimienta y comino. Limpié el interior con un paño seco, asegurándome de que no hubiera restos de especias. Vertí una cantidad generosa de los gránulos en el cuenco de piedra. El sonido de los cristales cayendo fue como el de pequeños huesos rompiéndose. Tomé el mazo de piedra y empecé a moler. Crac, crac, crac. El ruido me pareció ensordecedor en el silencio de la noche, como disparos de cañón. Tuve que hacerlo muy despacio, presionando y girando, convirtiendo el movimiento en una caricia letal para no hacer ruido. Me llevó casi 1 hora, padre. 1 hora de trabajo manual, rítmico, hipnótico. Mientras molía, pensaba en todos los años de matrimonio. Cada giro del mazo era un recuerdo que trituraba. Un giro por el día que me prohibió ver a mi madre. Un giro por el día que quemó mi libro. Un giro por la bofetada. Un giro por la mirada lasciva a mi nieta. Poco a poco, el veneno grueso se convirtió en un polvo fino, impalpable, grisáceo como la ceniza de un cigarro, suave como el talco de bebé. Lo pasé por el colador de seda para asegurarme de que no quedara ni un solo grano grueso. Quedó perfecto, invisible, mortal. Cuando amaneció, escondí el polvo en un frasco de especias vacío marcado como pimienta blanca y lo puse al fondo de la alacena. Mi corazón latía normal. Eso era lo que más me asustaba, padre. Mi calma. Me lavé las manos 3 veces, frotando hasta que la piel se puso roja, como Pilatos. Luego vino la parte más difícil. Sofía. Tenía que sacarla de la casa. No podía permitir que ella viera lo que iba a pasar, ni que hubiera el más mínimo riesgo de que probara la comida por error. Esperé a que Alberto se fuera a su oficina. Salió temprano, sin despedirse, dando un portazo que reafirmaba su amenaza de la noche anterior. Apenas su coche dobló la esquina, fui al cuarto de Sofía. Ella estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos hinchados de llorar. Me vio y se encogió, esperando quizás que yo viniera a decirle que hiciera las maletas para el internado. «Escúchame bien, mi amor», le dije tomándole las manos frías. «Hoy no vas a ir a la escuela, vas a ir a casa de tu amiga María. He hablado con su madre. Era mentira, pero ella no lo sabía. Te quedarás a dormir allí esta noche». «Pero abuela», el abuelo dijo, balbuceó ella, aterrorizada. «El abuelo no manda hoy», la interrumpí,
con una firmeza que la sorprendió. Hoy mando yo. Es un secreto, ¿entiendes? Un secreto nuestro. Vete ahora, rápido, por la puerta de atrás. Yo arreglaré todo. La abracé, padre. La abracé como si quisiera fundirme con ella, aspirando el olor de su cabello, grabando la sensación de su cuerpo menudo en mis brazos. Pensé que quizás, después de esta noche, yo estaría en la cárcel o muerta, y nunca más la volvería a tocar. Te quiero más que a mi salvación, le susurré al oído. Ella no entendió, pero me abrazó fuerte y se fue corriendo por el jardín. La vi desaparecer entre los arbustos y sentí que me arrancaban el corazón, pero también sentí alivio. El campo de batalla estaba despejado. Pasé el resto del día preparándome como para una boda o un funeral. Me di un baño largo, frotando mi piel con jabón de rosas, queriendo estar limpia y pura para el acto sucio. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino de encaje que solo usaba para la misa de Pascua. Me peiné el cabello blanco en un rodete perfecto. Me puse mis pendientes de perlas. Me miré al espejo y vi a una señora respetable, una abuela dulce, incapaz de matar una mosca. La máscara estaba perfecta. A las 5 de la tarde empecé a cocinar. Elegí el plato con cuidado estratégico, ragú de ternera al vino tinto. Es un plato oscuro, denso, de sabor fuerte y complejo, lleno de laurel, clavo, pimienta y ajo. El camuflaje perfecto. Mientras cortaba la carne, sentía una claridad mental absoluta. La cocina se llenó de aromas deliciosos. Cualquiera que pasara por fuera olería un hogar feliz preparándose para la cena. Nadie olería la muerte. Puse la olla al fuego lento. El borboteo de la salsa espesa sonaba como un corazón latiendo despacio. Blup, blup, blup. Me senté en la silla de la cocina, con el rosario en la mano, a esperar. No recé el Ave María. Recé una despedida. Adiós, Dios mío. Gracias por los años de sol. Gracias por mi nieta. No te pido que me perdones lo que voy a hacer, porque no estoy arrepentida. Solo te pido que tengas puntería, guía mi mano para que no tiemble. Haz que sea rápido. Y cuando termine, si quieres enviarme al fuego, iré con la cabeza alta, sabiendo que mi niña está a salvo. Escuché el coche, las 6 en punto. El motor se apagó. La puerta del coche se cerró. Pasos pesados en la grava. La llave girando en la cerradura. Llegó la hora. Me levanté, alicé mi falda, tomé el frasco de pimienta blanca y me acerqué a la olla humeante. La mesa estaba puesta como para recibir al obispo. Padre. Saqué el mantel de encaje blanco que mi madre había tejido a mano durante años, ese que guardaba en el fondo del arcón, envuelto en papel de seda azul para que no amarilleara. Lo extendí sobre la madera de caoba con una suavidad reverencial, alisando cada arruga con la palma de la mano como si estuviera acariciando la piel de un enfermo. Puse los candelabros de plata, recién pulidos, con 2 velas largas y blancas. Puse la mejor vajilla, la de porcelana con el borde dorado que Alberto compró para impresionar a sus socios y que yo tenía prohibido tocar entre semana. Y en el centro, el decantador de cristal tallado, lleno de ese vino tinto oscuro, casi negro, que a él tanto le gustaba, respirando, oxigenándose, pareciendo sangre viva esperando ser bebida. El escenario era perfecto, era hermoso. Y esa belleza, padre, era parte de la trampa, porque el mal espera encontrar fealdad, espera encontrar oscuridad, pero no espera encontrar una celebración. Fui a la cocina por última vez. La olla de barro burbujeaba suavemente sobre el fuego. El ragú estaba listo. La carne se deshacía de tierna. La salsa era espesa, oscura, brillante, con ese olor profundo a vino reducido, laurel, clavo y carne estofada que inunda la boca antes de probarlo. Era el olor del hogar, el olor de la seguridad. Saqué el frasco de especias del bolsillo de mi delantal. Mis manos no temblaban. Estaban firmes, frías, precisas. Abrí la tapa sobre la olla humeante. Miré el polvo grisáceo, esa ceniza de muerte que yo misma había molido.
No lo dudé, padre. No hubo un segundo de vacilación, ni una voz de ángel que me detuviera la muñeca. Vertí el polvo lentamente, en círculos, viendo cómo los gránulos finos caían sobre la salsa hirviendo y desaparecían al instante, tragados por el color oscuro y el espesor del guiso. Removí con la cuchara de madera. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santifiqué el veneno. Lo integré. Ahora, la muerte y el alimento eran una sola cosa. El olor no cambió. El color no cambió. Era el crimen perfecto porque era invisible. Escuché sus pasos en el pasillo. Pasos pesados, seguros, dueños del suelo que pisaban. La puerta de la cocina se abrió y él entró. Traía ese aire de satisfacción arrogante que siempre tenía cuando creía que había ganado. Se había quitado la chaqueta y se había aflojado la corbata. Olía a tabaco y a colonia cara. Me miró de arriba a abajo, sorprendido por mi vestido de encaje y mi peinado impecable. «Vaya», dijo, soltando una risa corta. «Parece que alguien ha entendido por fin cuál es su deber. Te has arreglado». «Es una noche especial, Alberto», le respondí. Mi voz sonó tranquila, aterciopelada, una voz que yo no reconocía. Quería que la cena fuera perfecta, para celebrar que hemos tomado decisiones. Él sonrió. Se acercó a mí. Sentí su aliento en mi cuello y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no estremecerme de asco cuando su mano me tocó el hombro, apretando un poco, marcando territorio. Así me gusta Elena, sumisa, obediente. Mañana llevaremos a la niña con las monjas y verás cómo vuelve la paz a esta casa. Volveremos a ser tú y yo, como al principio. Sí, Alberto, tú y yo, hasta el final. Él fue al comedor y se sentó en la cabecera, su trono. Yo serví la comida en la cocina. Llené su plato generosamente. Mucha carne, mucha salsa, asegurándome de recoger el fondo donde el polvo se había mezclado mejor. El vapor subía, llevando el aroma delicioso hacia él. Llevé el plato al comedor. Caminé despacio, sintiendo el calor de la porcelana en mis manos. Él estaba sirviéndose vino, mirando las velas con aprobación. «Esto sí es una cena, Elena. Huele a gloria». Puse el plato frente a él. «Buen provecho, Alberto». Me senté en el otro extremo de la mesa, lejos, a metros de distancia. No me serví nada, solo un vaso de agua. Crucé las manos sobre mi regazo, entrelazando los dedos, apretando los nudillos hasta que se pusieron blancos. Él ni siquiera notó que yo no tenía plato. Su atención estaba toda en la comida. Agarró el tenedor y el cuchillo con ansia. Cortó un trozo grande de carne, lo bañó bien en la salsa envenenada. Yo contuve la respiración. El tiempo se detuvo. El reloj de péndulo en la pared pareció callar. Todo el universo se redujo a ese tenedor subiendo lentamente hacia su boca. Vi cómo abría los labios. Vi cómo introducía la carne. Vi cómo masticaba. Tragó. Esperé el rayo. Esperé que escupiera. Pero no. «Exquisito», dijo, cerrando los ojos y limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «Realmente te has lucido hoy. Tiene un sabor intenso». «Es una receta antigua», dije suavemente. «Un secreto de familia». «Pues deberías hacerla más seguido», dijo, y pinchó otro trozo. Comió, padre. Comió con gula, con placer, alimentando el cuerpo que estaba a punto de destruir. Y yo lo miraba desde mi silla, inmóvil como una estatua de sal, sintiendo una mezcla terrible de horror y de victoria. Estaba viendo a un hombre muerto que todavía respiraba. Estaba viendo al verdugo ejecutar su propia sentencia con cada bocado. La muerte no llegó galopando, padre. Llegó caminando de puntillas. Alberto iba por la mitad del plato cuando el tenedor se detuvo en el aire. Frunció el ceño, un gesto pequeño, casi imperceptible, como si hubiera recordado algo molesto o como si hubiera sentido una punzada de indigestión. Soltó el tenedor sobre el plato. Clink. El sonido fue agudo en el silencio del comedor.
Se llevó la mano al pecho, frotando el esternón. ¡Qué ardor!, murmuró con la voz un poco ronca. Le pusiste demasiada pimienta, mujer. Tosió. Una tos seca, pequeña. Luego otra, más fuerte. Agua, pidió extendiendo la mano hacia su copa de vino. Bebió un trago largo, desesperado. Pero el vino no apagó el fuego. Debió avivarlo, porque al bajar la copa, su cara ya no tenía el color rubicundo del alcohol. Estaba pálida, con un matiz grisáceo alrededor de la boca. Gotas de sudor frío empezaron a brotarle en la frente, brillando a la luz de las velas como perlas de aceite. Me miró. Y en ese momento, padre, la máscara se cayó. Él vio que yo no me movía. Vio que yo no corría a buscarle un antiácido, que no le preguntaba qué sentía. Yo seguía sentada, con las manos cruzadas, mirándolo con una serenidad absoluta, con la misma mirada vacía que él me había dedicado tantas veces mientras yo lloraba. La confusión en sus ojos se transformó en miedo, un miedo animal, puro, desnudo. Elena, dijo. Pero no fue un nombre, fue un gorgoteo. Intentó levantarse, empujó la mesa con las manos. La vajilla tembló, el decantador se volcó, derramando el vino tinto sobre el mantel blanco inmaculado. La mancha roja se extendió rápido, voraz, como una herida abierta en la tela. Parecía sangre, padre, tanta sangre. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas primero, golpeándose contra la silla, y luego se desplomó al suelo cuán largo era, arrastrando el mantel con él. Las velas cayeron, pero no se apagaron. Quedaron iluminando la escena desde el suelo, proyectando sombras gigantes y deformes en las paredes. El arsénico, o lo que fuera aquel veneno del infierno, estaba haciendo su trabajo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un espasmo violento, antinatural. Sus manos arañaban la alfombra, buscando algo a lo que aferrarse, pero no había nada. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez fuera del agua, buscando aire que no entraba. Los ojos se le desorbitaron, inyectados en sangre, fijos en mí. Me acusaban, me maldecían, y al mismo tiempo me suplicaban. ¿Y sabe qué hice yo, padre? ¿Sabe cuál fue mi pecado más grande? No fue darle el veneno, fue no sentir piedad mientras moría. No corrí a su lado, no llamé al médico, me puse de pie, despacio, y empecé a rezar. Pero no recé por su alma, recé para cubrir el ruido de su agonía. Padre nuestro, que estás en los cielos, grosh, hizo él, un sonido gutural, de fluidos y asfixia. Santificado sea tu nombre. Su cuerpo convulsionó, golpeando las patas de la mesa. Pam, pam, pam. Venga a nosotros tu reino. Me acerqué a él. Me paré a su lado, cuidando que el vino derramado no manchara mis zapatos. Lo miré desde arriba. Él me miró una última vez. La luz se estaba yendo de sus ojos. El terror dio paso a la nada. Hubo un último espasmo, largo, terrible, donde sus talones repiquetearon contra el suelo, y luego, silencio. Un silencio absoluto, pesado, denso. El pecho dejó de moverse. La mano que arañaba la alfombra se quedó quieta, con los dedos agarrotados en forma de garra. Terminé la oración en un susurro. Líbranos del mal. Amén. Y así fue. El mal había sido librado. El monstruo era ahora solo un montón de carne y huesos, un traje vacío tirado en el suelo de mi comedor. Me quedé allí parada un minuto, escuchando el zumbido en mis oídos, esperando sentir la culpa, esperando que el cielo se abriera y me partiera un rayo. Pero no pasó nada. La casa seguía en pie. La lluvia había parado. Sentí una necesidad inmensa de orden, de limpieza. Caminé alrededor del cadáver con cuidado. Recogí la silla que había tirado. Levanté los candelabros del suelo y soplé las velas. El olor a cera apagada se mezcló con el olor de la comida y el olor agrio de la muerte. Fui a la cocina. Llevé mi vaso de agua y lo lavé. Lo sequé, lo guardé en su lugar.
Luego, tomé una esponja húmeda y volví al comedor. Me arrodillé, no para rezar esta vez, sino para limpiar una mancha de salsa que había salpicado en la pata de la mesa. Froté con fuerza, rítmicamente, al lado de la cabeza inerte de mi marido. «Ya está», le susurré al cuerpo. «Ya no harás más daño. Ya no hay miedo». Me levanté, fui al teléfono, descolgué el auricular y esperé unos segundos para componer mi voz. Tenía que volver a ser la actriz. Tenía que volver a ser la viuda doliente. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire nuevo, de ese aire libre, y marqué el número del doctor. «Doctor, venga rápido, es Alberto. Se ha puesto malo después de cenar. Creo que es el corazón». Colgué. Y por primera vez en 20 años, padre, me senté en su poltrona, en la cabecera de la mesa. Y cerré los ojos sintiendo una paz que solo los condenados o los salvados pueden conocer. El doctor llegó 20 minutos después, con su maletín de cuero gastado y ese aire de cansancio crónico que tienen los médicos de pueblo que han visto demasiadas muertes y demasiados nacimientos en la misma semana. Yo lo recibí en la puerta, con un pañuelo apretado contra la nariz, fingiendo contener el llanto cuando en realidad estaba ocultando que mi respiración era tranquila, demasiado tranquila para una mujer que acaba de perder a su compañero de vida. Él entró apresurado, sin mirarme mucho a los ojos, respetando mi supuesto dolor. Fue directo al comedor. Alberto seguía allí, tirado en la alfombra, pero ya no parecía el tirano que hacía temblar las paredes con un solo grito. Ahora era solo un bulto inerte, un objeto que estorbaba en mi sala limpia. El doctor se arrodilló, le tomó el pulso, le escuchó el pecho con el estetoscopio frío. Le levantó los párpados. Yo observaba desde el marco de la puerta, con las manos juntas en posición de rezo, no pidiendo un milagro, sino asegurándome de que el trabajo estuviera terminado. «Lo siento mucho, doña Elena», dijo el doctor, levantándose y limpiándose las rodillas del pantalón. No hubo nada que hacer. Fue masivo. El corazón le falló. Con lo que le gustaba la buena mesa y el tabaco, era una bomba de tiempo. Yo asentí, bajando la cabeza. «Murió cenando lo que más le gustaba, doctor», murmuré con voz quebrada. «Al menos no sufrió». El doctor firmó el certificado de defunción allí mismo, sobre la mesa donde todavía estaba el plato, con los restos del ragú envenenado. Nadie pidió una autopsia. ¿Por qué lo harían? Alberto era un hombre respetable. Yo era una esposa devota, y en nuestro pueblo las cosas se lavan en casa. La policía, el mismo sargento Ramírez que me había ignorado semanas atrás, vino a darme el pésame, quitándose la gorra con respeto ante la pobre viuda. Nadie vio el arsénico, nadie vio el alivio en mis hombros. Solo vieron lo que querían ver, la tragedia de una familia perfecta. El funeral fue el teatro más grande de mi vida. Todo el pueblo estaba allí. La iglesia estaba llena de flores, tantas que el olor dulzón de los lirios y los crisantemos me revolvía el estómago, mezclándose con el incienso. El padre Anselmo dio una homilía preciosa, hablando de la generosidad de Alberto, de su fe inquebrantable, de cómo era un pilar que sostenía nuestra comunidad. Yo estaba sentada en el primer banco, cubierta por un velo negro tupido que me llegaba hasta el pecho. Todos pensaban que el velo era para ocultar mis lágrimas de dolor, pero era mi escudo, padre. Debajo de esa tela negra, mis ojos estaban secos. Debajo de esa tela, yo estaba sonriendo. No una sonrisa de alegría, sino una mueca de liberación. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, cuando escuché el sonido sordo de la primera palada de tierra golpeando la madera, cloc, 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 sentí que las cadenas que me habían atado durante 40 años se rompían una a una. Me enterraron con él, padre. Enterraron a la Elena sumisa, a la Elena víctima. La mujer que salió del cementerio ese día, caminando del brazo de su nieta, era una mujer nueva, forjada en el fuego del pecado y templada en el hielo de la supervivencia. Sofía, ella lloró mucho, era una niña, y a pesar del miedo, él era su abuelo. Yo la consolé. La abracé por las noches cuando tenía pesadillas.
Le sequé las lágrimas y le dije que él estaba en un lugar mejor. Le mentí, padre. Sé que le mentí. Sé que él no está en un lugar mejor. Está en el lugar que se ganó a pulso, en la oscuridad eterna donde no puede lastimar a nadie más. Pero esa mentira fue el último regalo que le hice a su inocencia. Ella nunca supo. Nunca supo que la mano que le acariciaba el pelo y le preparaba el desayuno era la misma mano que había cocinado la muerte. Y he vivido con esa dualidad durante 20 años. He sido su ángel guardián y su demonio secreto. Y valió la pena. Padre, escúcheme bien, porque esta es la parte más importante de mi confesión. Míreme, aunque estemos a oscuras. Valió cada segundo de miedo, valió cada mentira, valió la condena de mi alma. Porque Sofía floreció. Sin la sombra de Alberto tapándole el sol, mi niña creció libre. Estudió, se convirtió en médico. ¿Ve la ironía de Dios? Yo quité una vida para que ella pudiera dedicarse a salvarlas. Hoy, Sofía es una mujer fuerte, segura, que camina con la cabeza alta. Está casada con un hombre bueno, un hombre que la trata con dulzura, que la respeta, que nunca le ha levantado la voz ni la mano. Tienen 2 hijos, mis bisnietos, que corren por esa casa que antes era una prisión y que ahora está llena de luz y de juguetes. Cuando los veo jugar en la alfombra del salón, en el mismo lugar donde Alberto cayó muerto, no veo fantasmas, veo justicia, veo que el ciclo de dolor se rompió. La sangre se detuvo conmigo. Han pasado 2 décadas, he envejecido en esa casa. He cambiado las cortinas, he quemado la alfombra manchada de vino, he regalado la ropa de él a la caridad. He dormido sola en esa cama enorme, y le juro, por la memoria de mi madre, que he dormido como un bebé cada noche. Dicen que los asesinos no tienen paz, que la conciencia los carcome como un gusano. Pero mi conciencia está tranquila, padre. Mi conciencia es un lago quieto, porque yo no maté por odio, ni por avaricia, ni por celos. Maté por amor. Y si el amor es el mandamiento más grande, entonces ¿cómo puede ser mi pecado imperdonable? Pero ahora el tiempo se me acaba. El médico me ha dicho que mi corazón está cansado, que ya no le quedan muchos latidos. La muerte, a la que invité a cenar aquella noche, ahora viene a buscarme a mí. Y por primera vez en 20 años, tengo miedo. No miedo de morir, sino miedo de lo que viene después. He pasado noches enteras mirando al techo, preguntándome qué me dirá Dios cuando llegue a sus puertas. ¿Me verá como a una madre leona que defendió a su cría? ¿O me verá como a Caín? He leído la Biblia, padre. He leído sobre Judith, que decapitó a Holofernes para salvar a su pueblo. He leído sobre Jael, que clavó una estaca en la sien de Sísara mientras dormía. La Biblia está llena de mujeres que se mancharon las manos de sangre para detener el mal. ¿Soy yo diferente de ellas? ¿O es que sus crímenes son santos porque están escritos en un libro sagrado y el mío es solo un asesinato sucio porque ocurrió en una cocina de pueblo? Por eso he venido hoy. No busco que la ley de los hombres me perdone. Esa ley es ciega y sorda. Esa ley me falló cuando la necesité. Busco saber si hay un lugar en el cielo para las que hacemos el trabajo sucio. He traído este secreto como una piedra en el riñón durante tanto tiempo que ya es parte de mi cuerpo, y necesitaba soltarlo aquí, en la oscuridad, antes de soltar el último suspiro. Necesitaba que alguien, un representante de Dios, supiera la verdad. No la verdad de los periódicos, no la verdad del pobre Alberto, sino la verdad de Elena. El veneno no estaba en la comida, padre. El veneno estaba en él. Yo solo fui el antídoto. Ahora que sabe todo, padre, ahora que ha visto el monstruo que soy y la madre que fui, dígame, cuando salga de aquí, ¿debo ir a la policía? ¿Debo extender mis muñecas viejas y arrugadas para que me pongan las esposas y manchar el nombre de mi nieta, destruir su felicidad, hacer que sus hijos sepan que su bisabuela era una asesina? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿La verdad a costa de la destrucción de los inocentes? ¿O es mi penitencia final llevarme este secreto a la tumba, sellar mis labios con tierra
y dejar que Sofía siga viviendo en la luz, ignorante del precio que pagué por su paz. El silencio de esta iglesia es pesado, Padre. Casi puedo escuchar a los santos conteniendo la respiración en sus nichos. Sé que lo que le pido es difícil. Le pido que sea cómplice. Le pido que cargue con el peso de mi historia. Pero usted es un pastor. Y los pastores saben que a veces, para salvar al rebaño, hay que matar al lobo y enterrar el cuerpo en el bosque sin dejar marcas. Mire hacia la cruz, Padre. Mire a ese Cristo sufriente. Él murió para salvar a los hombres. Yo maté para salvar a una mujer. Quizás mi sacrificio no sea divino, pero fue humano, terriblemente humano. Me voy a levantar ahora. Mis rodillas duelen. El frío de la lluvia se me ha metido en los huesos. Voy a salir por esa puerta y voy a volver a mi casa. Voy a preparar la cena para mis bisnietos, que vienen a visitarme mañana. Voy a besar sus frentes limpias. Y si usted no me detiene, si usted no abre esa rejilla y me condena ahora mismo, tomaré su silencio como la absolución de Dios. No me dé rezos de penitencia, Padre. Mi vida entera ha sido una penitencia. Mi penitencia fue servirle la cena a mi verdugo durante 40 años. Mi penitencia fue el silencio. Mi penitencia fue la soledad. Ahora solo quiero descansar. Quiero cerrar los ojos y no despertar. Y espero con toda mi alma que cuando llegue al otro lado, San Pedro no me pregunte por el 5.º mandamiento, sino que me pregunte si mi nieta fue feliz. Porque si esa es la pregunta, entonces entraré al cielo con la frente en alto. Adiós, Padre. Rece por mí. O mejor, rece por Sofía, porque ella es la única obra limpia que dejaré en este mundo sucio. ¿Y tú? Tú que has estado escuchando mi confesión en la oscuridad, escondido detrás de la seguridad de tus audífonos. Antes de juzgarme, mira a los ojos de tus hijos. Mira a los ojos de quien más amas en este mundo, y pregúntate, con la mano en el corazón, si un monstruo viniera a devorarlos y la ley te diera la espalda y Dios guardara silencio, ¿qué serías capaz de hacer? ¿Serías una víctima santa o serías como yo? Déjame tu sentencia en los comentarios. ¿Soy una asesina que merece el infierno o soy una abuela que hizo lo necesario? Que Dios te bendiga, si es que puedes dormir esta noche.